En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos en este Viernes Santo entrar en contacto real con Cristo crucificado. Sabemos que porque Jesucristo ha resucitado, su cruz, como todos y cada uno de los acontecimientos de su vida terrena, no quedan ya simplemente en la historia, en el pasado, sino que Jesucristo resucitado tiene el poder de hacernos presentes a ellos, no físicamente, no en lo que el acontecimiento tiene de externo, de corporal, de material, sino, como comentaba ayer, como recordaba ayer, en su propia vivencia interna. No solamente porque Jesucristo lo conserva en su memoria, y eso sucede entre nosotros, acontecimientos que hemos vivido con gran intensidad, que han dejado una gran huella en nosotros, se los contamos a los demás intentando hacerles partícipes de lo que nosotros vivimos. Pues una enfermedad, un momento de alegría o de gran tristeza. Los demás nos preguntan, ¿y cómo lo viviste? ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo te sentías? Conservamos en nosotros esas vivencias como recuerdos que se reavivan, cuyos sentimientos se hacen actuales cuando recordamos el acontecimiento. Pero no es así exactamente lo que le sucede a Jesucristo resucitado. No es que Él recuerda mucho mejor que nosotros los acontecimientos de su vida, recuerda lo que le pasó, cómo los vivió, y nos lo puede contar, nos lo puede hacer llegar con sus palabras, con sus gestos, para que nosotros nos hagamos una idea, sino que Jesucristo resucitado conserva en sí íntegra la experiencia, la vivencia de aquellos momentos y uniéndonos interiormente con Él, nos hace partícipes de ellos y nos hace asistir desde dentro de Él a esos mismos acontecimientos. En el Viernes Santo, los signos, cuando podemos celebrar la liturgia con normalidad, los signos nos introducen en el misterio de Cristo, son los signos eficaces que Él ha instituido en la Iglesia para comunicarnos interiormente su propia experiencia de su cruz, porque Él es el que la tiene. Pero este año recibimos, nos incorporamos a esta experiencia de Cristo a través de los medios y de los signos que Él nos concede. Los signos serán fundamentalmente la meditación tranquila, reposada de los textos de la liturgia del Viernes Santo, el repaso en la memoria de los acontecimientos de ese día, acompañando a Jesucristo, pues como nos lo representa, por ejemplo, el Vía Crucis, y sobre todo la oración, con esa conciencia segura de que Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él. Y que aunque no comprendamos todo, aunque no lo traduzcamos necesariamente en ideas, en conceptos claros y definidos, estamos entrando interiormente en contacto con el misterio de su cruz, porque Jesucristo resucitado es también el crucificado. Jesucristo resucitado no es el que deja atrás la cruz, sino el que la conserva en sí mismo, en su propia existencia resucitada. Y eso se manifiesta en que conserva en su cuerpo glorioso los clavos, los agujeros de los clavos y el costado abierto por la lanza. Jesucristo se complace en conservar en su cuerpo resucitado los signos de su pasión y de su muerte para decirnos, para manifestarnos que su muerte, la experiencia de su sufrimiento y de su muerte forma parte de su vida de resucitado. Por lo tanto, le pedimos al Espíritu Santo que nos introduzca en este misterio, porque igual que los signos solos, los meros signos litúrgicos, asistiendo físicamente a ellos, no sirven de nada si no nos los ilumina el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos hace vivirlos, no nos sirve de nada estar materialmente participando en los oficios, recitando unas fórmulas, realizando unos actos. Pues ahora tampoco nos va a servir de nada la mera meditación, la mera reflexión con nuestras cualidades, con nuestra inteligencia, si no actúa en nosotros y no nos hace vivo lo que esas ideas contienen, la realidad que manifiestan esas ideas, si no nos lo hace vivo el Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo no podemos decir ni siquiera Jesús es Señor. Pues sin el Espíritu Santo ya podemos leer, meditar, pensar, reflexionar, comentar, hacer, ir, venir, permanecer, lo que sea, que si no actúa el Espíritu Santo no nos sirve para entrar en contacto con Cristo. Por eso hoy de manera explícita contamos con Él, le pedimos al Espíritu Santo que actúe. Entrar en contacto con Jesucristo crucificado, con el misterio de su cruz, por lo tanto, significa saber leer en las manifestaciones exteriores, en los sufrimientos exteriores de Jesucristo, su propia experiencia y su propia vivencia interna. El amor que expresan, la actitud con la que Él los vive y los frutos de gracia, los frutos salvíficos de su cruz, porque es un aspecto esencial de su sacrificio. Pues un poco parecido a como intenté comentar ayer, voy a tratar de hacer lo mismo con el misterio de la cruz de Cristo. En primer lugar, los sufrimientos de Cristo. En segundo lugar, cómo los vive Él. Y en tercer lugar, qué eficacia tienen para nosotros. Si pues lo que quede por comentar en este rato de la mañana lo continuamos por la tarde y prolongamos en algunas consecuencias. En primer lugar, los sufrimientos de Jesucristo. Los sufrimientos más claros, a los que tenemos acceso de manera más inmediata, más evidente, es sin duda a sus sufrimientos físicos, los sufrimientos materiales padecidos en su cuerpo. Ya sabemos que los evangelios no nos los describen, no se complacen en detenerse a describirnos esos sufrimientos, simplemente los enuncian. Lo azotaron, lo coronaron de espinas, se burlaron de él, le pegaban bofetadas, le cargaron con la cruz y lo llevaron a crucificar y lo crucificaron en el Gólgota. No nos hace ninguna descripción de esos sufrimientos. Pero esos sufrimientos son sufrimientos vivísimos, intensos, que nosotros sí necesitamos considerar detenidamente. Y una parte de este día, del Viernes Santo, debemos emplearla en considerar esos sufrimientos, en detenernos a pensar, a hacernos los reales, como decía tantas veces don José Rivera, no para imaginar lo que no fue, sino para hacernos real lo que fue. Debemos emplear la imaginación no para imaginar lo que no fue, sino para dejar que se nos haga real lo que fue. Porque lo que fue es divino, lo que fue es el sufrimiento del Hijo de Dios. Cualquiera de sus sufrimientos físicos, corporales, aún pequeños, es un sufrimiento divino y es un sufrimiento misterioso y es un sufrimiento redentor. Pero en estos sufrimientos corporales, físicos, Jesucristo también se complace en llevarlos hasta el extremo. La crucifixión implica un sufrimiento extremo que Jesucristo, como comentaba ayer, ha buscado, ha deseado, lleva en cierto sentido toda la eternidad deseando y ha pasado 33 años de su vida terrena deseando, ansiando, anhelando que llegara el momento de sufrir por nosotros para manifestarnos el amor que Dios Padre y Él y el Espíritu Santo nos tienen. Pero estos sufrimientos corporales de Jesucristo no son ni muchísimo menos los más intensos, los más importantes, los más profundos. Los sufrimientos físicos de Jesucristo en la cruz se diferencian ciertamente, ahora lo comento, con los sufrimientos de otros muchos torturados y crucificados, pero sustancialmente son los mismos. Muchos hombres fueron crucificados en aquellos tiempos. Muchos hombres padecieron tormentos similares a los de Jesucristo. Lo que nos importa es que son los sufrimientos del Hijo de Dios y que Él tiene también física y corporalmente una extraña capacidad de sufrir. Los sufrimientos, en general, incluyendo los sufrimientos corporales, dependen de la magnitud objetiva del instrumento de dolor, de daño, de lo que influye para dañarnos en nuestro cuerpo. Pues no es lo mismo darnos, no sé, rozar la mano con una pared lisa que pasarla por una superficie cortante, o no es lo mismo que nos golpeen con un lapicero que nos golpeen con un látigo.
Es un elemento objetivo con mayor o menor capacidad de hacernos sufrir. Pero el sufrimiento tiene que ver también con la sensibilidad de cada uno. Hay personas con una gran capacidad de resistencia física a los sufrimientos, en el sentido que no les hacen mella, que no sienten los golpes. Por ejemplo, los boxeadores. Pues si a cualquiera de nosotros, imagino, nos dan un puñetazo como se dan cientos los boxeadores en un combate, pues al primero ya estamos que no podemos soportar más golpes y estamos tumbados en el suelo de dolor. Sin embargo, los boxeadores están encajando uno y otro y otro y otro golpe y no parece que les duela gran cosa. Bueno, pues Jesucristo es muchísimo más sensible, incluso físicamente, que cualquier persona humana. Y por eso Jesucristo tiene una inmensa capacidad de sufrimiento, también corporal, inmensamente mayor que la de cualquier persona humana torturada. Y no es sobre todo una cuestión física, de constitución física corporal, de tener la piel más o menos fina o de tener las conexiones nerviosas más o menos delicadas, sino que es una cuestión de la totalidad de la persona. Igual que un animal, por mucho que sufra con una tortura, sufre infinitamente menos o inmensamente menos que una persona humana que padezca los mismos tormentos, porque el alma es el que sufre, porque sufre la persona, sufre el sujeto, no solamente sufre el cuerpo. Pues el Hijo de Dios, que no es una persona humana, tiene una infinita capacidad mayor de sufrir, de padecer, de experimentar los sufrimientos corporales, pues, inimaginable para nosotros. Pero todavía esos sufrimientos físicos de Jesucristo tienen un sentido y Él los ve y los asume como el símbolo del pecado y de la muerte eterna de la humanidad. Para Jesucristo, sus sufrimientos corporales, como por ejemplo la muerte de su amigo Lázaro, no le hacen sufrir sobre todo por lo que a Él le duelen, sino por lo que representan. Y ahí nos adentramos en otro misterio mucho más profundo de otro tipo de sufrimientos de Jesucristo, que no tienen límite. Al fin y al cabo, los sufrimientos corporales tienen un límite. Tienen un límite en el tiempo, empezaron en un momento del día y terminaron en otro momento del día, y tienen también un límite material, físico, en el espacio. Pues a Jesucristo le clavaron o le azotaron y ya no había más carne que azotar. Llega un momento en el que ya no hay más espacio que seguir torturando en su cuerpo. Pero estos otros sufrimientos más profundos de Jesucristo no tienen límite. Son infinitos como es infinito, como es inmenso el amor de Dios. No debemos caer en la trampa, en la tentación de pensar que Jesucristo sufre por lo que nos hace sufrir a nosotros, en lo que tiene que ver con la humillación, con la ingratitud o con el olvido de los demás. A nosotros nos duele que nos olviden, nos duele que nos humillen, nos duele que nos insulten, nos duele que no nos den las gracias, porque somos orgullosos. Nos duele el orgullo y nos hiere esa ingratitud en nuestro orgullo. Y así hablamos de orgullo herido. Pero los sufrimientos de Jesucristo no son las heridas en su orgullo. La humillación, la burla, el escarnio, no son sufridas por Jesucristo porque le humillan, sino que Jesucristo las sufre de otra manera. En rigor, Jesucristo no las sufre por él. A él no le duele ser humillado, a él no le duele ser ignorado, a él no le duele ser rechazado, a él no le duele que se burlen de él, que le escupan, que le insulten, que le calumnien, a él no le duele eso por sí mismo, sino que a Jesucristo le duele por otra razón. Le duele porque ahí está representada la maldad del pecado de todos. Yo os animo a que hoy releáis de manera especial lo que en la liturgia del Viernes Santo se llaman los improperios. Ese momento en el cual, durante la adoración de la cruz, se canta o se reza, que a veces suele pasar un poco desapercibido o se acorta o incluso se omite, ese canto en boca de Cristo y en boca del Padre. Yo te saqué de Egipto y tú te olvidaste de mí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.
Yo te saqué de Egipto y tú hiciste una cruz para tu Salvador. Yo te libré, abrí para ti las aguas para sacarte de Egipto y tú me traspasaste, me abriste el costado con una lanza. Yo te di el maná en el desierto y tú me llenaste de escupitajos y de oprobios. ¿Qué más pude hacer por ti? Dice una de las frases de estos improperios. ¿Qué más pude hacer por ti? A Jesucristo le duele nuestra ingratitud no por Él, sino por nosotros. Y hoy es un día para que nosotros también nos dolamos de esta ingratitud y ante Jesucristo crucificado nos dejemos avergonzar y confundir, escuchándole a Él decirnos, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más pude hacer por ti? Dime, ¿qué más pude hacer por ti? No es suficiente con esta tortura, no es suficiente con esta cruz, no es suficiente con la Eucaristía, no es suficiente con mi muerte. ¿Qué más pude hacer por ti para que me dejes ocupar el centro de tu vida? Jesucristo en el Evangelio de San Juan se queja, por ejemplo, amargamente, y no queréis venir a mí para tener vida, no queréis venir a mí para tener vida. A Jesucristo no le duele por Él, le duele por nosotros. ¿Qué más puede hacer por nosotros? ¿Qué más? ¿Cómo más puede manifestarnos hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros? ¿Cómo más puede darnos a entender que nos ama locamente? ¿Cómo más puede decirnos que nos quiere? ¿Cómo más puede hacer para atraernos a Él? ¿Qué más puede hacer para rendirnos a Él? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, ¿qué más pude hacer por ti? Y todo esto es a la vez el misterio, nos introduce en el misterio de Jesucristo que hace suyo, que se identifica realmente con el mal del mundo, que se une a nosotros porque se hace cabeza de la humanidad, es el nuevo Adán que deja que los males de la humanidad, los males de cada uno de todos los hombres caigan sobre él. De manera parecida a como un paciente que tiene una enfermedad grave pero no sabe nada de medicina o incluso es un poco tonto, es un ignorante o es un necio y no se da cuenta de lo que tiene, está gravísimamente enfermo y es un inconsciente y no sabe, no alcanza a darse cuenta de la gravedad de sus males, y el médico sí. Y si el médico le ama, supongamos, por ejemplo, que es su esposa o su esposo o un hijo suyo, el médico sí que sabe la gravedad de estos males, lo sufrirá muchísimo más que el propio enfermo, que el propio paciente. Y más todavía si por curar a este enfermo el médico se contagia, bueno, pues como estamos viendo que está sucediendo en estos días, pues eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Él sufre muchísimo más que nosotros nuestros males. Nosotros somos inconscientes, somos necios, somos insensatos, no sabemos lo que está en juego en nuestra vida. Vivimos como si lo más importante en nuestra vida fuera el trabajo, el estudio, tener éxito, divertirnos, que la gente nos quiera, que los negocios vayan bien. Y Jesucristo sabe que lo único importante es nuestro destino eterno, que lo único importante es nuestra vida de gracia, que lo único importante es salir del pecado. Él lo sabe, lo experimenta, lo sufre muchísimo más que nosotros. Y esto con respecto a la humanidad entera, a cada uno de todos los hombres conocidos, amados, conocidos pues desde el principio hasta el final, todos y cada uno de los momentos de su historia, de su vida, de las decisiones pecaminosas, de las negligencias, de los descuidos, de los errores, de la maldad, del egoísmo. Jesucristo ha dejado que todo eso entre en él y él lo ha sufrido. Cuando Jesucristo le dice a San Pedro que en Getsemaní quiere librarle del prendimiento sacando la espada y cortando la oreja al criado del sumo sacerdote, Jesucristo le dice, Pedro, guarda la espada. Si yo quisiera, le habría pedido a mi Padre que mandara 12 legiones de ángeles para que me defendieran. Pero el cáliz que el Padre me ofrece tengo que apurarlo hasta las heces. El cáliz que el Padre le ofrece. ¿Cuál es este cáliz que el Padre ofrece a su Hijo? Pues es a la vez el cáliz de bodas, es a la vez el cáliz de la gloria, es a la vez el vino del banquete, de la glorificación del Hijo, de su ser constituido
el esposo y el cabeza de la humanidad para vivificarla, y es a la vez el cáliz del pecado, el cáliz del furor, de la ira de Dios. El Salmo 74 dice que Dios tiene una copa en la mano y la da a beber, airado, a todos los malvados de la tierra. Y el Apocalipsis nos cuenta que después de la batalla final en la historia, al dragón y a sus secuaces derrotados, Dios les da a beber la copa de su furor. La copa del furor de Dios es el cáliz que Cristo ha bebido. Y esta copa del furor de Dios es algo así. Yo me pongo esta imagen para entenderlo, para hacérmelo presente, que tal vez haya compartido con vosotros en algún momento. Imaginemos, por ejemplo, que cualquiera de nosotros asistimos, vemos por la calle a unas personas mayores, una pandilla que está pegando una paliza a un niño pequeño indefenso y se están ensañando con él y se están divirtiendo además dándole esta paliza. Sentiríamos, si somos personas normales, a poco normales que seamos, sentiríamos una mezcla de cólera, de rabia, de indignación, de furor, de ira, pero a la vez de tristeza, de pena, de asco, de repugnancia, de abatimiento, de hundimiento. ¿Cómo puede ser cómo puede haber personas tan malas? ¿Cómo puede haber personas tan pervertidas? Sentiríamos a la vez una mezcla de rabia, de ira, de indignación, de cólera, de tristeza, de abatimiento, asco, repugnancia. Pues imaginemos el que conoce todos los pecados de todos los hombres desde el principio hasta el fin, el que asiste a todas las maldades de los hombres, el que conoce todas las mentiras, los odios, los rencores, el que conoce todos los abusos, el que conoce todas las crueldades, el que conoce todas las negligencias, las envidias, las indiferencias culpables, el que conoce todos los pecados del mundo y lo siente con la caridad infinita de Dios, y dejara que todo esto que Dios siente ante el mal del mundo se condensara en una copa, se condensara todo este sabor en una copa y Dios la diera a beber a su Hijo, pues este es el cáliz, el sufrimiento de Cristo. Y Jesucristo permite que este sufrimiento, que esta angustia, que este asco, que esta repugnancia, que esta tristeza se apodere de Él, y Él quiere ser ante el Padre el representante de todos los hombres pecadores. Jesucristo sufre porque se identifica con nosotros. Jesucristo sufre porque le importamos. Jesucristo sufre porque nos ama como a sí mismo. Jesucristo sufre con todos nuestros males porque se hace uno con nosotros como es uno con el Padre. Y quiere que en este momento de su vida terrena el ser uno con el Padre no le sirva, no le consuele, no le libre de estos sufrimientos. Es como si quisiera cerrar los ojos a su comunión con el Padre para sentir solamente el sabor de este cáliz, para experimentar, para gustar hasta las heces, hasta el final, este cáliz amargo del pecado del mundo. Este es su sufrimiento en Getsemaní y este es su sufrimiento en la cruz. De algún modo ha tenido que ser el sufrimiento continuo de Jesucristo en este mundo, pero Él deja que este sufrimiento se apodere de Él al final. Lo saca a la luz, lo manifiesta hacia afuera con esta intensidad y con esta expresividad al final. Este es el sufrimiento de Jesucristo y este es el sufrimiento que debemos contemplar porque es el sufrimiento del amor, es el sufrimiento de la comunión que es el fruto del amor. Y es un sufrimiento inimaginable para nosotros porque solo el que es uno con el Padre puede sufrir tanto haciéndose uno con los hombres. Solo el que contempla el rostro del Padre, solo el que disfruta del amor del Padre, solo el que conoce el amor del Padre puede sufrir hasta el extremo el conocimiento, la experiencia, el sabor del pecado del mundo. Por eso no hay sufrimiento mayor que este, y es el sufrimiento que Jesucristo quiere compartir con nosotros. Antes o después, a nosotros también nos pregunta, como a los zebedeos, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?
¿Queréis beber también mi cáliz? Porque solo en este cáliz, solo bebiendo este cáliz, nosotros también podemos unirnos con Cristo, porque es también el cáliz de bodas, porque es también la copa de bodas que Jesucristo nos ofrece a beber para unirnos con Él y para salvar con Él al mundo. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos haga entrar en este sufrimiento de Cristo. Pidámosle a Jesucristo que nos lo cuente de manera parecida pero mucho más profunda a como alguien que queremos y que sabemos que lo pasó mal, pero ahora ya, gracias a Dios, está bien, le contamos, cuéntame cómo estuviste, qué mal te sentiste, cuéntame cómo lo pasaste. Pues le pedimos a Jesucristo que nos cuente cómo lo pasó y en cierto sentido cómo lo sigue pasando. Este sufrimiento de Jesucristo nos expresa a la vez su amor al Padre y su amor a nosotros. Y nos expresa de manera misteriosa también el amor que el Padre le tiene. Pero brevemente me detengo solo en estos dos primeros aspectos. Jesucristo nos expresa el amor que Él tiene al Padre, porque por amor al Padre Él se deja desprender del gusto, del gozo, de la comunión con el Padre. San Juan de la Cruz, cuando habla de la noche oscura por la que todos debemos pasar, si queremos dejarnos santificar, si queremos dejarnos conducir por Jesucristo a la santidad, debemos pasar por esta noche, es decir, debemos beber este cáliz. San Juan de la Cruz dice que Dios Padre ha querido hacer pasar a su Hijo por esta misma noche y con mucha más oscuridad que a cualquier persona humana, y le ha ido despojando de todo. Le ha ido despojando de todo para que quede claro que al Hijo solo le sostiene el amor del Padre, que al Hijo le basta el amor del Padre. Es como que Jesucristo le va diciendo al Padre, Padre, me puedes quitar todo, me quedas tú y me bastas tú. Me puedes quitar todo, me bastas tú, te tengo a ti, me bastas tú. Antes o después también a todos nosotros, a cada uno de nosotros, Jesucristo nos quitará todo. Y nos lo irá quitando poco a poco o nos lo quitará todo de golpe. Pero en esos momentos nos pregunta, ¿te basto yo? ¿Te aferras a mis dones o te basto yo? ¿Deseas seguir conservando mis dones como si dependieras de ellos o te basto yo y quieres experimentar que solo dependes de mí? Y Jesucristo nos expresa también el amor a nosotros, con el mismo amor con el que tiene al Padre y con el mismo amor que el Padre le tiene a Él, Jesucristo nos ama a nosotros. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros, dice en la oración sacerdotal, en la que llamamos la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan. Jesucristo nos ama tanto que está dispuesto a perderlo todo por nosotros, con tal que nosotros nos unamos al Padre, con tal que nosotros participemos para siempre de la vida divina. Jesucristo está dispuesto a perderlo todo. En el capítulo 9 de la carta a los Romanos, San Pablo dice, en los primeros versículos, viendo a mis hermanos, los israelitas, los de mi raza, siento una gran tristeza, porque veo que han rechazado al Mesías, han rechazado a Cristo. Y siento tanta pena por ellos, tanto dolor. Y dice San Pablo, mi conciencia me atestigua que no miento, porque digo la verdad en el Espíritu Santo, que estaría dispuesto a ser yo anatema, separado de Cristo en su favor. Si San Pablo ha estado dispuesto a ser anatema, separado de Cristo en favor de sus hermanos, y dice él que no miente, que su conciencia se lo atestigua y que eso viene del Espíritu Santo, será lo que Jesucristo ha sentido. Será que también Jesucristo ha estado dispuesto a quedar separado del Padre por sus hermanos, que somos nosotros, que viendo a sus hermanos ha sentido tanta pena que ha deseado ser el mismo anatema por nosotros. Esto es lo que se manifiesta en este Viernes Santo. Y le pedimos a Jesucristo que nos rindamos. El gesto que hacemos siempre ante la cruz en este día es ponernos de rodillas. El ponerse de rodillas es un gesto de rendición. Nos rendimos a este amor, nos rendimos a este amor expresado en la cruz.
Pero lo que importa no es el gesto, sino la actitud. Le pedimos a Jesucristo que nos conceda, por su gracia, por la acción del Espíritu Santo, que nos rindamos a Él, que nos rindamos al que nos amó tanto, que ha sufrido hasta el extremo y ha muerto por nosotros y por todos los hombres.